comportamientos agresivos en los adolescentes en ciudades como Lima, Bogotá y Madrid, desde dos perspectivas, la perspectiva innatista y la perspectiva conductista. La perspectiva innatista nos dice cómo dos genes, conocidos como el gen MAOA y el CDH13, son fundamentales en el control emocional y en el control de los impulsos, provocando así una predisposición más fuerte biológica de los comportamientos agresivos. Por otro lado, tenemos a la perspectiva conductista, que nos dice cómo entornos familiares, escolares y sociales pueden afectar los comportamientos agresivos si se vive violencia diariamente. En este video profundizaremos más los argumentos vistos en el anterior video, de las posturas innatistas y conductistas. Empezando por la postura innatista, nos dirá los argumentos de la agresividad como rasgo evolutivamente adaptativo, predisposición genética por variantes MAO y CDH13 e influencia hereditaria poligénica en la agresividad infantil. Por otro lado, tenemos a la postura conductista, que nos dirá los entornos familiares como origen de las conductas agresivas, la agresividad como producto de los ambientes escolares y las relaciones conflictivas, y finalmente, cómo las condiciones de pobreza y estrés son detonantes de las conductas agresivas. Empezaremos con el primer argumento de la postura innatista, la agresividad como un rasgo evolutivamente adaptativo. Aquí hablaremos de la agresividad como un mecanismo de defensa que han desarrollado los humanos a lo largo del tiempo. Aquí hablaremos del estudio de Gloca. Unos científicos investigaron a algunos chimpancés por 15 años, aislados de cualquier situación agresiva. Durante la primera década todo sucedió pacíficamente. Sin embargo, en esta sociedad de chimpancés se dio por primera vez una situación agresiva, en donde una madre dio luz a su hijo y unos chimpancés vinieron y la mataron. Esta madre actuó impulsivamente y mató a los chimpancés que habían matado a su hijo. Por ello se puede ver de que la agresividad puede ser también un mecanismo de defensa ante situaciones muy peligrosas, usado también como un instinto de supervivencia. Ahora empezaremos con el segundo argumento de la postura innatista, predisposición genética por gen MAOA y CDH13. El gen MAOA es un gen que controla neurotransmisores como dopamina y serotonina, que son vitales en el control de nuestras emociones y en emociones fuertes como el amor y el odio. El estudio Brunner sugiere que el gen MAOA puede ser uno de los principales factores por el comportamiento agresivo. El estudio investigó una familia de criminales, en donde los hijos que fueron al colegio tuvieron muchos reportes de agresividad. Cuando se hizo una investigación, se notó que la actividad de gen MAOA en esta familia era relativamente más baja que la de otras personas. Asimismo tenemos el gen CDH13, un gen relacionado con el TDAH, un trastorno que no te permite controlar los impulsos que tiene tu cuerpo o un impulso que te hace querer llamar la atención a los demás. El gen CDH13 puede estar relacionado a comportamiento de agresividad, ya que en vez de usar la agresión en situaciones extremas, tú usas la agresión en situaciones cotidianas solo para llamar la atención. Muchos casos se han reportado de que los niños con TDAH usan la agresividad como uno de los principales factores para llamar la atención. La agresividad infantil no surge por azar. Estudios recientes muestran que la variabilidad de este comportamiento se debe mayormente a la genética, especialmente mediante un mecanismo poligénico. Muchos genes, cada uno con efecto pequeño, que suman. En el modelo innatista se parte de la idea de que el comportamiento humano tiene bases biológicas innatas. La herencia poligénica significa que en vez de un gen de la agresividad, actúan varios o miles de genes que se van acumulando. Por ejemplo, un niño podría tener variantes de genes del sistema dopaminérgico, como el DDR4, el serotoninérgico o el gen MAOA. Cada variante por sí sola modifica el riesgo. Todas juntas crean una predisposición significativa. Este es un ejemplo para entender de mejor manera. Imaginen una fila de fichas de dominó. Si están alineadas individualmente, una sola no derriba mucho. Pero cuando muchas están juntas, una sola presión desencadena una gran secuencia. Esta secuencia de caídas de dominó significaría más o menos así cómo funcionaría la herencia poligénica. Investigadores usan herramientas llamadas Polygenic Risk Scores, más conocido como PRS.
Esto sirve para medir esta carga genética poligénica. Por ejemplo, en una corte europea, un PRS explicado en un 3% de la agresividad en niños y solo un 1% en niñas. Otro estudio halló que el PRS puede distinguir trayectorias. Niños con PRS alto mostraron una agresividad alta o moderada, en contraste con aquellos niños que mostraron una agresividad baja. Aunque los PRS señalan una predisposición, estos explican solo un pequeño porcentaje de la agresividad. Además, la mayoría de estudios que se han realizado sobre esto se han dado en algunos casos o mayormente en varones. Ahora el desafío en esta etapa sería hallar más investigación que nos muestre un enfoque más global, para así poder tener muestras más grandes y diversas. Imagina a un adolescente que crece en un hogar donde todos los gritos son el pan de cada día, donde los conflictos se resuelven con golpes o donde el cariño brilla por su ausencia. ¿Cómo crees que aprenderá a relacionarse con el mundo? Hoy hablaremos de cómo los entornos familiares disfuncionales pueden ser el origen de conductas agresivas en jóvenes y adolescentes. El estudio de Pérez y su equipo en 2019 no solo reveló que los niños en entornos violentos son más agresivos, sino que identificó tres mecanismos claves por los cuales esto ocurre. El primero fue el modelado conductual. Los niños son esponjas de emociones. Cuando ven que sus figuras de autoridad resuelven problemas con golpes o insultos, su cerebro registra: esta es la forma correcta de actuar. El estudio mostró que el 68% de los menores que sufrieron castigo físico repitieron esos mismos comportamientos con sus compañeros. El segundo mecanismo que se encontró en esta investigación fue el estrés tóxico. La exposición constante a violencia familiar genera estrés crónico. Esto afecta el desarrollo cerebral, especialmente en áreas como la amígdala, que regula las emociones, y el lóbulo frontal, que controla los impulsos. Estos adolescentes literalmente tienen más dificultades para calmarse y pensar antes de actuar. El tercer mecanismo clave fue el apego inseguro. Cuando los padres son muy impredecibles, a veces son cariñosos, a veces violentos, los niños desarrollan apego ansioso o evitativo. Esto se traduce en relaciones sociales conflictivas, o son hiperagresivos para protegerse o se aíslan hasta explotar. Otra parte importante es la normalización de la agresión. La investigación de Graña Gómez en 2001 profundiza en cómo la violencia familiar distorsiona la moralidad. Los principales hallazgos de esta investigación fueron la justicia moral. Los adolescentes de hogares violentos crean narrativas como: si no golpeas eres débil, o el que te lastima es quien más te ama. El estudio encontró que el 45% de estos jóvenes consideraban aceptable golpear a alguien que se lo merecía. Otro hallazgo fue el sesgo de hostilidad. Su cerebro aprende a ver el mundo como un lugar peligroso. Un simple empujón accidental lo interpretan como un ataque deliberado y responden con fuerza desmedida. Esto explica por qué muchos conflictos escalan tan rápidamente. Otro hallazgo importante fue la cultura de la retaliación. En estos entornos, no defenderse significa perder respeto. El estudio documentó casos donde adolescentes agredían previamente para evitar ser víctimas y se excusaban bajo frases como: en mi barrio, si no pegas primero, te pegan a ti. El segundo argumento de la perspectiva conductista nos dice que la agresión adolescente puede presentarse como resultado directo de un entorno escolar conflictivo, en donde las malas relaciones con los profesores y los compañeros de clase generan mucha tensión, frustración y una búsqueda de reconocimiento social mediante la violencia en los alumnos. Para este argumento me estoy basando en un estudio que se realizó en 2008. En 7 colegios públicos de Valencia, donde se evaluaron 1.319 estudiantes entre 11 a 16 años. Para este estudio se realizaron modelos de ecuaciones estructurales para analizar el impacto del entorno educativo y el entorno familiar en el surgimiento de la agresividad y cómo su impacto se ve mediado por variables como la empatía, la reputación social y la actitud hacia la autoridad. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, este estudio tiene dos grandes pilares, que es analizar tanto el entorno familiar como el entorno escolar. Y en este argumento nos vamos a centrar en la parte de su análisis del entorno escolar. Y en esta se puede evidenciar que un entorno escolar positivo
Y a esto me refiero a una combinación de buena relación con los compañeros, una participación activa y apoyo del docente, reduce significativamente los niveles de agresividad de un alumno. Acá lo más importante y lo que nos va a ayudar para nuestro análisis es que la agresividad de entornos escolares se relaciona indirectamente con estas dos importantes variables. Esta imagen muestra cómo el entorno escolar influye en la agresión de los adolescentes. Un ambiente positivo con apoyo del docente y una buena convivencia reduce directamente la agresión, como se ve en el -35. También hay efectos indirectos. Cuando el aula es respetuosa, mejora la actitud hacia la autoridad. Y eso también disminuye la agresión, como se ve un -10. En cambio, en entornos más conflictivos, los adolescentes pueden usar la agresión para ganar estatus social. Y eso se refleja en los valores de -24 y 37. Esto refleja que, en este modelo se demuestra que la agresión se puede aprender en la escuela si el entorno lo permite o lo refuerza. Puede significar que cuanto más saludable sea un entorno escolar, menor será la posibilidad que un alumno desarrolle estas conductas agresivas. Como sirve el argumento, se puede decir que la agresividad adolescente surge como una respuesta aprendida debido a un entorno escolar negativo, en donde haya mucha tensión, mucho rechazo y desconfianza por figuras de autoridad. Y esto ocasiona que el alumno, como un método de defensa, desarrolle estas conductas agresivas. Yo puedo decir que la agresividad adolescente no nace en los adolescentes, sino nace en la escuela. Y como tercer argumento, la gente piensa que la agresividad es simplemente mala educación o falta de valores, pero desde las ciencias sociales y la psicología, factores estructurales como el estrés crónico y la pobreza pesan mucho en la conducta de un adolescente. La pobreza y el estrés crónico actúan como factores de riesgo que aumentan significativamente la probabilidad de que un adolescente desarrolle comportamientos agresivos. Como menciona Evans y Kim, crecer en entornos de pobreza constante y estrés ambiental afecta al desarrollo neurológico, especialmente en las áreas que regulan el control emocional. Un adolescente que vive en un entorno violento o carente de afecto tienden a reaccionar con hostilidad ante la mínima provocación. Bruce Compass refuerza esta perspectiva mostrando cómo el estrés crónico y persistente, como el que experimentan los jóvenes en condiciones de pobreza, altera los mecanismos de regulación emocional. Es decir, el cerebro se adapta a un entorno hostil, respondiendo con mayor impulsividad y reactividad, lo cual puede traducirse en comportamientos agresivos ante situaciones que en un entorno seguro, un entorno un poco más normal, por así decirlo, no generaría tal respuesta. Estos adolescentes no solo enfrentan desafíos extremos, sino que también carecen de herramientas internas para manejar sus emociones de manera saludable, ya que su sistema de autorregulación emocional están muy sobrecargados y poco desarrollados, debido al entorno adverso en el que crece. De esta manera vemos que en la postura innatista, el comportamiento agresivo en los adolescentes tiene múltiples factores. Uno de ellos pueden ser la variedad de genes. Mientras que en la perspectiva conductista es importante el entorno en el que te desarrolles y convives, ya que puedes generar múltiples conductas agresivas. Desde el punto de vista de nuestro grupo, pensamos que la manera conductista es la manera más viable de ver el comportamiento agresivo en los adolescentes, ya que en nuestro país se ve mucho este origen de comportamiento basado en los entornos sociales en el que nos encontramos.